Hola, muy buenas a todos, niños de las estrellas, aquí está su príncipe y en este video les voy a explicar cómo pueden hacer un Jamejameja en la vida real, un orbe de energía. Bueno, para empezar necesitan mucha energía en su cuerpo, necesitan tener muchísima energía para poder hacer un Jamejameja, un orbe de energía. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que hacer para generar más energía es frotar las manos. Tienen que frotar las manos una contra la otra o también las pueden frotar en una toalla o en una cobija, algo que genere electricidad. Y ya después de frotar las manos un buen rato, cuanto más tiempo dures haciendo esto, más energía tendrás. Ya después de frotar las manos un buen rato, tienen que separarlas y ponerlas así, de esta forma. No tienen que estar pegadas, tampoco muy alejadas, a una distancia más o menos así. Entonces van a sentir un hormigueo en las manos, una sensación eléctrica. Si ponen sus manos así, van a sentir pues una sensación eléctrica en las manos. Y pues esto es el ki, la energía. Así pueden hacer un jamejameja. Pero ahora necesitan visualizar una orbe de energía adentro de sus manos. O sea, aquí pues como un círculo de energía. Y tienen que concentrarse mucho y pensar en eso, en el círculo y en la sensación eléctrica. O sea, pues un jamejameja, una orbe de electricidad. Y tienen que sentirla. Tienen que sentir pues una orbe de electricidad. Así. Este, Uno, cuando frota sus manos, siente ya esa sensación eléctrica. Pero tienes que aumentarlo lo más que puedas. O sea, esa sensación eléctrica, cuanto más grande sea, mejor. Y pues así puedes hacer un jamejameja. Pero ahora lo que pasa es que es muy difícil hacer uno porque necesitas muchísima energía. Yo que entreno a diario, medito y hago todo esto, todavía no he podido hacer un jamejameja como tal. Lo más que he llegado a hacer yo es lanzar pequeñas chispitas, pero a una distancia así cortita, pequeñas chispitas, así a ciertos objetos. O sea, por ejemplo, un de este objeto de metal, una barra de metal o algo así, si tú vas y acercas el dedo, sientes esa sensación eléctrica en el dedo cuando lo estás acercando. Y si lo acercas mucho, sale un chispazo. Eso es porque el acero, parece, tiene una energía diferente a la de uno y cuando las energías se tocan, sueltas la electricidad. Pero cuando quieres hacer tú el jamejameja, tienes que visualizar toda esa energía. O sea, cuando tú haces esto, sientes energía. Tú lo puedes hacer ahorita mismo. Frota tus manos un buen rato y después ponlas así. Vas a sentir un hormigueo en las manos, una sensación eléctrica. Tienes que aumentarla y visualizar una esfera, un círculo de energía. A veces se siente muy claro, o sea, prácticamente ya sientes el jamejameja, pero no se ve nada. Eso es porque necesitas muchísima energía. Eso que sientes, esa energía electricidad, pero en un nivel muy bajito, o sea, simplemente lo sientes, pero todavía no lo puedes alcanzar a ver. Este, y pues tú tienes que hacer esto y conforme vayas practicando y practicando, cada vez te será más fácil sentir esa sensación eléctrica muy fuerte. Y conforme vayas haciendo eso, puedes hacer un círculo de energía. Ahora, para lanzarlo, así como un jamejameja, cuando tienes ya el círculo de energía, tienes que visualizar una apertura. O sea, por ejemplo, tú pones las manos así y tienes aquí el círculo pues justo para enfrente, o sea, por donde quieres que salga el rayo, tienes que visualizar que la esfera se abre por ahí, o sea, la esfera se abre y ahí sale el rayo. Sé que es muy difícil de explicar todo esto, pero pues es la mejor forma en la que les puedo explicar. Tienes que visualizar el círculo de energía, el círculo,
y que por un lado se abre y después tienes que visualizar la energía saliendo y también tienes que sentirlo, porque cuando tú haces un Kamehameha sientes todo el Kamehameha, o sea, toda la orbe de energía, todo el círculo, tú lo sientes tal cual, forma parte de ti, como si fuera parte de tu cuerpo. Y al lanzarlo también tienes que visualizar y sentir cómo se va alargando hasta el final, o sea, todo eso lo sientes, todo el rayo entero, sientes que es parte de tu cuerpo también, cuando lanzas el Kamehameha. Tú lo puedes manipular de ciertas formas, o sea, tú lo lanzas y sientes pues que es parte de ti todo entero, lo sientes y pues lo puedes controlar porque es de cuenta como si fuese tu brazo, tú lo sientes y lo puedes controlar todo el Kamehameha. Puedes hacer que se desvíe a un lado, se desvíe a otro, se divida o lo puedes justo cuando está así detenerlo, o sea, hacer un montón de cosas, así como en Dragon Ball y en las caricaturas. Puedes hacer todo eso, ¿de acuerdo? Incluso le puedes dar una forma de dragón o algo así, pero de hacer cosas más especiales, pues cuesta más. Ya les digo, todo esto de la energía es así, tú tienes que hacer esto y así te será más fácil practicando día con día, pues intentar hacer un Kamehameha. Es más, cuando tú haces esto, incluso pones los ojos, o sea, la mirada borrosa, algo así, pones tus manos aquí, pero no las estás mirando, sino que estás mirando tú pues, a otro lado así, con la vista perisférica, incluso puedes llegar a ver adentro de tus manos, energía, las puedes llegar a ver así como blancas, como si estuviesen echando humo blanco o así de un color, eso es la energía, el aura. Ya les dije que también después les iba a explicar pues cómo se ve el aura y todo eso. Si tú con la vista perisférica ves tus manos así, pues puedes ver que adentro se ve como un aura, o sea, humito blanco de colores. Eso es la energía. Pero tienes que tener muchísima energía para poder ver un rayo tal cual de energía azul o morada. Así es como se hace un Kamehameha. Sé que esto es muy difícil de explicar, apenas que tú lo hagas, pero pues yo hago estos videos para que les sea más fácil hacerlo. O sea, yo ya sé cómo hacer todo esto, pero todavía necesito más energía. O sea, la clave para hacer todo esto, un Kamehameha, un Super Saiyajin, lo que quieras, todo lo que puedas imaginar, solo se necesitan dos cosas. La primera y la más importante es la energía para hacerlo. Y todos tenemos energía ilimitada. Nuestras almas tienen energía ilimitada. Que pues tenemos energía ilimitada para poder hacer todo esto que queramos. Pero necesitamos aprender a cómo liberarla. Yo que les digo que entreno muchísimo, medito muchísimo, prácticamente todos los días. Mi vida se trata de esto, de seguir entrenando y mejorando. Yo aún así, todavía no he podido liberar toda mi energía infinita. Yo ya sé cómo hacerla, pero el entorno en el que estoy no me ayuda. Pero, o sea, para liberar toda esta energía infinita, a que les digo, tienen que, primero, estar en la naturaleza, en un ambiente abierto, donde ustedes puedan sentir calma y paz. Yo que estoy aquí, pues, en mi casa, que mi madre no me deja salir, pues, aquí yo medito en mi cuartito, siempre estoy aquí encerrado, casi siempre, pues, para seguir mejorando y todo esto, casi siempre estoy aquí. Aquí es donde hago ejercicio, medito y toda la cosa. Pero si ustedes pueden salir a un lugar abierto donde se puedan sentir tranquilos y calmados, les será mucho más fácil liberar esa energía infinita que tienen. También les sirve escuchar música positiva, porque cuando tú estás escuchando música positiva y todo eso, pues te sientes más feliz, alegre, enérgico, con ganas de bailar. Así también tu alma está liberando su energía. Esa es otra forma. Hacer ejercicio también ayuda, porque cuando tú estás en movimiento y todo eso, sientes más energía y pues te ayuda mucho. Meditar también. Cuando tú estás meditando, también te estás sudando, tu cuerpo se calienta y empieza a liberar más energía. Esas son las formas en las que puedes tener más energía. Yo hago todo eso, o sea, entreno muchísimo, prácticamente 2 horas de ejercicio
físico y también medito bastante para intentar liberar mi energía infinita y poder hacer todo esto. Lo que más me hace falta es estar en un ambiente que no sea tóxico, porque mi ambiente, pues sí, mi familia, esto y lo otro, donde estoy, no me ayuda. O sea, tendría que salir y tendría que, pues, hacer amigos y gente buena para poder tener más energía y poder hacer todo esto mucho más rápido, para poder hacer un jamejameja y todo eso. Pero como ya les digo que mi madre no me deja, pues todavía no puedo. Ahorita tengo 17 años, pero ya después voy a averiguar cómo poder, pues, un ambiente más saludable para seguir entrenando y haciendo todo esto que les digo, porque sí se puede. El Super Saiyajin, el Kamehameha, todo es energía en sí. Bueno, esto es para tener más energía. Lo que les acabo de decir, de meditar y esto y lo otro, es la forma en la que tu alma libera su energía infinita. Que les dije que había dos formas, nada más dos de estas, pues sí, o sea, dos, formas para hacer lo que quieres. Un Kamehameha, el Super Saiyajin, solo necesitas dos cosas. Solo necesitas dos cosas. La primera y la más importante es la energía. La segunda es la sensación, la visualización, o sea, saber cómo hacerlo. Porque si tú tienes muchísima energía, y todo eso, aun si no sabes cómo hacer un Kamehameha o convertirte en Super Saiyajin, no lo vas a poder lograr. Porque si tienes muchísima energía que te puedes convertir en Super Saiyajin o lanzar un Kamehameha, pero como no sabes cómo se siente, cómo se hace, pues no lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Así que la segunda cosa que necesitas es el saber cómo, la sensación. Al hacer un Kamehameha, te digo que tú tienes que sentir pues una orbe de energía aquí en tus manos, un círculo, y visualizarlo y sentir pues toda esa electricidad para hacer uno. El Super Saiyajin, tu cabello se tiene que erizar, pues como si sintieses la piel de gallina. Tu cabello se tiene que erizar y tienes que sentir pues toda, en tu cuerpo toda esa sensación eléctrica, que hasta sueltas rayitos y todo eso. Pero bueno, así es como se hace un Kamehameha y pues todo lo que les acabo de explicar ahorita en este video. Es difícil explicarlo, pero lo intento explicar de la mejor manera que puedo, ¿de acuerdo? Y pues ya les digo, seguiré haciendo más videos así especiales, porque me gusta mucho más hacer estos videos especiales que los videos de unboxings, por ejemplo, que también hago. También seguiré haciendo esos videos de unboxings y tal, pero ya menos. Me intentaré centrar más en este video espiritual, en este contenido, ¿de acuerdo? Que es lo que me hace más feliz. Pues eso es lo que les quería decir. Tal vez no hayan entendido y tal, tengan que ver este video varias veces y los videos que yo subo, pues para intentar entenderlo mejor. Pero ya les digo, el Kamehameha tienen que visualizar una orbe de energía y sentirla. Y tiene que formar parte de su cuerpo tal cual, tienen que sentirla. Por ejemplo, cuando tú agarras un globo, pues lo sientes, ¿no? O un balón. Cuando tú agarras un balón, pues tú lo sientes. Y tienes que concentrarte en el objeto y hacer que prácticamente sientas que es parte de tu cuerpo. Pues el Kamehameha igual, tienes que visualizar que es parte de tu cuerpo tal cual. Lo puedes sentir, mover y manipular, pues como tú quieras. Espero haberlo explicado un poquito mejor y tal. Ya veré, pues, si puedo explicarlo mejor. Actualizaré este video y todo eso. Y pues, bueno, yo creo que con esto ya puedo finalizar este video. Si les ha gustado, denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos en los siguientes videos, porque seguiré haciendo más videos de este tipo. Adiós.